La predicación del día de hoy se llama Aún hay tiempo para cambiar el final del cuento. En un ejercicio pedagógico se solicitó que los niños cambiaran el final de un cuento tradicional. Y los niños empezaron a cambiar, no cambiaban los personajes, no cambiaban el inicio y no podían cambiar las circunstancias que rodeaban la historia. Solo podían cambiar la forma de pensar del personaje y la actitud o el actuar del personaje, y eso iba a determinar el final del cuento. Resulta que Dios es nuestro creador. Y como Dios es nuestro creador, desde el principio planeó su cuento. Y nosotros somos los personajes de su cuento. Las circunstancias ya Dios las tiene definidas. Nosotros los personajes, las circunstancias están. Ahora, falta ver cómo nosotros pensamos en el medio de las circunstancias, y ese modo de pensar es el que nos va a llevar a cómo actuar en medio de las circunstancias, y eso va a determinar el final de nuestra historia, porque todos vamos a escribir una historia y terminará el día que muramos. Entonces dependerá de nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, y de nuestra forma de actuar nuestro final. Entonces vamos a hablar lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Dios nos planeó. Dice la Biblia en Salmo 139:16: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro está escrita todas aquellas cosas que luego fueron creadas. Es decir, ya ahí empezó Dios su historia cuando nos creó, nos planeó. Dice la Biblia que tiene planes para nosotros, o sea, ya está organizando nuestra vida. Dice la Biblia en Jeremías 29:11: yo sé bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad. Esos son los planes que Dios tiene para nuestra vida. Y también nos dio propósitos. Dice, Jehová cumplirá, en Salmo 138:8. Vayan tomando apuntes en su casa, vamos. En el Salmo 138:8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia de Jehová es para siempre. Entonces ya sabemos que Dios nos creó y que tiene planes y propósitos con nuestra vida. Podemos observar que estos planes los tuvo con los hombres que estuvieron durante la Biblia. Vemos la historia de Job. Job fue un hombre que fue probado por Dios. Dios vio su forma de ser, Dios vio su actitud y le dice, ¿acaso no le has dado de todo? Y Dios lo prueba. Bueno, es probado Job, y Job es probado y le dice a su esposa, maldice y muere. Mire la forma de pensar de la esposa de Job. La forma de pensar ella era, este plan acabó aquí, pero ese no era el plan de Dios, porque dice la Biblia que los planes de Dios son planes de bienestar y no de mal. El plan de Dios con Job era manifestar su gloria, pero el plan que la esposa pensaba que tenía era acabarlo ahí, y le dice, maldice a Dios y muere, pero ese no es el plan. Resulta que con el pueblo de Israel también sucede lo mismo. Dios le dice al pueblo de Israel, el pueblo de Israel es un pueblo que está esclavizado en Egipto, es un pueblo que pasa por todas las necesidades, es castigado, es golpeado, es obligado a trabajar, y Dios tiene misericordia del pueblo y dice, lo voy a libertar. Y Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y empieza a mostrarle la misericordia de Dios en cada paso que va dando. Demuestra su misericordia para salir.
manda 7 plagas para que Faraón logre dejarlo salir. Y aún así el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, no ve la misericordia de Dios. O si la ve, se les olvida. Se le olvida que Dios tiene el plan en sus manos. ¿Y qué sucede? Empieza a renegar, a quejarse, porque piensa que su historia quedaba ahí, pero ese no era el plan de Dios. Miremos en la Biblia, en Éxodo, dice que aún Moisés, en Éxodo capítulo 5, 22, dice: Moisés se volvió al Señor y le dijo: ay Señor, ¿por qué tratas tan mal a este pueblo? Para esto me enviaste. Desde que me presenté ante el faraón y le hablé en tu nombre, no has hecho más que maltratar a este pueblo, que es tu pueblo, y tú no has hecho nada para librarlo. Vemos que aún Moisés, siendo el hombre de Dios, el hombre escogido, llega un momento en su vida en que él se olvida que el plan no era ahí, que su plan no era destruirlo ni maltratarlo. Él mismo le pregunta: Señor, ¿este es tu plan? ¿Para esto nos traes aquí? Y a veces nosotros, cuando estamos en medio del desierto, porque tenemos un plan de vida, Dios nos ha escogido, nos ha creado, pero en ese proceso los acontecimientos están claros, porque Dios tiene un propósito con esos acontecimientos, pero resulta que nosotros en medio de los acontecimientos no nos acordamos de las misericordias que Dios nos ha mostrado, desde las misericordias que Dios nos ha mostrado desde el nacimiento, sino que nos paramos y decimos: Señor, para esto nos traiste aquí. Se nos olvida cuál es el plan de Dios y decimos: para esto nos traiste aquí, para estar pasando hambre, necesidad, angustia, problemas, porque resulta que este mundo hay dificultad. Dios nos dice en su palabra que en este mundo tendremos aflicciones, pero también nos dice confiar: yo he vencido al mundo. Todas estas aflicciones lo que están buscando es perfeccionar al hombre. Dios nos trajo a este mundo con un propósito. ¿Qué quiere Él? Que el hombre sea salvo, que el hombre entienda que Él es el que tiene el control, y que el hombre entienda que a través de las pruebas es la forma en la que Él se manifiesta y en la que otros pueden ver la manifestación de Dios en su vida. Pero eso sucede cuando el pueblo de Israel, vemos que el pueblo de Israel empieza a renegar de Dios. Acá cuando llega en Éxodo capítulo 16, dice: allí en el desierto toda la comunidad, miren que no fueron unos, toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón. ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Les decían los israelitas. Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes no nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. Miren lo que sucede. Nosotros a veces actuamos como el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel. Miren que el pueblo de Israel le está preguntando a Dios que si lo trajo acá al desierto para matarlo de hambre. El desierto no era el final, ese no era el propósito. El desierto era el cruce por donde Dios iba a probar, por donde Dios iba a moldear al pueblo de Israel para llevarlo ¿a dónde? A la tierra prometida. Pero ¿qué sucedió con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel ni siquiera, muchos murieron en el desierto. ¿Será que ese era el plan de Dios, que murieran en el desierto? No. La historia la cambiaron. ¿Saben por qué la cambiaron? Porque no lograron hacer lo que Dios quería que hicieran durante el desierto. Y era que lo reconocieran, que le creyeran y que tuvieran fe, que por encima de lo que alcanzaban a ver, que por encima de las circunstancias que lo rodeaban,
Él era el que tenía el control del plan, Él era el que había hecho el plan, Él era el que había hecho el cuento, Él era el que sabía cuál era el final y hasta dónde quería llevar el pueblo de Israel. Así nos pasa a nosotros. Dios tiene el final. De nosotros depende cuánto tiempo vamos a durar en el desierto. ¿De qué depende? De lo que pensamos. La Biblia dice que tal son los pensamientos del hombre, tal es su lugar. Dice la Biblia que dice la Biblia en Deuteronomio 29: pero si desde allí buscas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, lo encontrarás. Y al cabo del tiempo, cuando hayas vivido en medio de todas esas angustias y dolores, vuelvas al Señor tu Dios y escuches su voz, porque el Señor tu Dios es compasivo y no te abandonará, ni destruirá, ni se olvidará del pacto que mediante juramento hizo con tus antepasados. Detrás de una generación que busca de Dios hay otra generación que ya conoció de Dios. Ellos hicieron pacto, son personas que creyeron a Dios y creyeron por mi vida y por la vida de nuestros hijos. ¿Y qué te está diciendo la palabra en Deuteronomio 29? Que después que pase esta aflicción, dice, después que hayas vivido todas estas angustias y dolores, volverás al Señor y escucharás su voz. En medio del desierto el hombre no escucha la voz de Dios, porque escucha solo la voz de la angustia, la voz de las circunstancias que le dicen, aquí este es el final de tu cuento, esta es la final de tu historia. Pero cuando vencemos esa voz, eso que escuchamos, esos pensamientos, cuando los logramos vencer, es cuando entonces empezamos a escuchar la voz de Dios. Cuando logramos decir, mira, mi forma de pensar va a cambiar. ¿Por qué? Porque yo tengo un Dios que me ha dicho que tiene planes de bienestar y no de mal. Entonces Dios toma el control y te saca del desierto. Dios te va a sacar del desierto, ¿sabes cuándo? Cuando realmente haya cumplido el propósito por el cual te pasó por el desierto. Amén. Hubo una mujer, dice la Biblia, que es la mujer del flujo de sangre. Duró 12 años buscando médicos, 12 años creyendo que de pronto, buscando otras soluciones, iba a encontrar la solución a su problema. Pero vemos que en un momento a otro ella cambia su modo de pensar. Y ese sí, tan solo, para ella haberlo dicho, lo tuvo que pensar. Si tan solo tocar el borde de sus vestiduras, yo seré sana. Ese día determinó su salida del desierto. El día que ella pensó y actuó conforme lo que pensaba. Ella no se quedó pensando, ¿será que si yo toco? No, ella lo pensó, lo que Dios lo actuó y salió del desierto ese día. Dios no nos va a dejar en el desierto. Amén. Dios nos está moldeando en el desierto porque quiere cumplir su propósito, el plan de su historia. Amén. Pero de nosotros depende cuánto tiempo duramos en el proceso. José tenía un llamado. José sabía que Dios lo había llamado para grandes cosas. ¿Y por qué José Dios no lo puso a ser gobernador si para eso lo llamó? No. José tenía que pasar lo que Dios sabía en sus planes que tenía que pasar para llegar a ser el gobernador. Y lo pasa por todo el desierto, por el fuego de la prueba, pero vemos que José no flaqueó. Él se mantuvo firme en saber que Dios lo iba a sacar de ahí. Y Dios no se olvidó de él. A su tiempo puedes estar escondido y puedes decir, Señor, tú me diste promesas, me diste planes, pero es que yo no veo la salida, no la veo porque estoy en la cárcel, pudo decir José. O sea, imaginémonos por un momento en la cárcel. ¿Qué pudo pensar José? ¿Quién lo iba a sacar de allá? Pero es que Dios es fiel. Amén. Y como Dios es fiel, Dios cumple su promesa. Amén. Y como Dios es fiel, Dios cumple sus
planes. Y el plan de Dios para José no ir a la cárcel. Todas las circunstancias que lo rodearon, la falsedad, todo aquello que lo llevó, muchas veces estamos injustamente en el lugar equivocado. Pero la palabra de Dios es fiel y se cumplirá su propósito en nosotros. Y fue llevado, y fue sacado de la cárcel y llevado ¿a dónde? A donde Dios tenía planeado llevarlo. Aleluya, sí es. Vamos a abrir. Dice la Biblia que todas estas pruebas nos llevan a un lugar, y es a reconocer que no fuimos creados nosotros mismos, a reconocerlo a Él como el Creador. En el Salmo 103 dice: reconocer que Jehová es Dios, Él te hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Nosotros no somos los creadores del cuento, Dios creó el cuento, nosotros somos los personajes. Él es el que tiene el control de la historia de nuestra vida. Él es el que sabe hasta dónde nos va a llevar. Nosotros podemos luchar con nuestra fuerza, pero el que sabe qué planes, y créanme que los planes de Él son mejores que los de nosotros, porque nuestros planes buscan la satisfacción humana, pero el plan de Dios es un plan divino, un plan perfecto, un plan de salvación, es un plan que va más allá de lo que quizás nosotros podemos soñar. Aleluya. Entonces, la Biblia te dice: reconoce que Jehová es tu Dios, y que no te hiciste tú mismo, que tú dependes de la misericordia de Dios. Dice en Proverbios 3:6: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Quizás el desierto que estamos pasando no sea una prueba, quizás sea una consecuencia de las decisiones o de actuar sin el temor a Dios. Cuando actuamos sin temor a Dios, pareciera que fuera una prueba, pero hay una diferencia, porque lo uno es la consecuencia de nuestro pecado y lo otro es un proceso por el cual Dios quiere verificar que tú realmente lo tienes en tu corazón. Pero aún así, en todas las ocasiones Dios no tiene solución, porque la Biblia dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es decir, que si te equivocaste y que si estás viviendo la consecuencia de tu pecado, lo único que tienes que hacer es reconocerlo, reconocer que Él, que has pecado, reconocerlo en tu vida y buscarlo, y puedes cambiar el rumbo que estás llevando para el final de tu vida. Pero si estás pasando por la prueba, tienes que tener paciencia, fe y creer que aún en medio de la prueba, que tú dices: yo no me la merezco porque realmente yo me he portado bien, yo he obedecido a Dios, Dios tiene control. Que aún en medio de la prueba, Dios va a manifestarse, y que eso es parte del proceso, porque Dios te quiere llevar de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Amén, Señor. Las circunstancias de este mundo y los problemas nos dicen: todo va a salir mal. Son voces, muchas voces que a diario te dicen: te van a echar el trabajo, no vas a quedar embarazada, se va a morir ese familiar que tienes, y son toneladas de mensajes que llegan a la mente. Y que tú ves las circunstancias y tú dices: pero es que ¿cómo voy a creer si las circunstancias me dicen otra cosa? Mira lo que dice la Biblia: no vivan ya según los criterios de este tiempo presente. Al contrario, cambia tu manera de pensar. Amén. Para que así también cambie tu manera de vivir. Amén. Y lleguen a conocer la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. ¿Ves? Lo importante es en esto, en cambiar la manera de pensar, en no creerle a las circunstancias, en hablarle a las circunstancias, en hablarle a los problemas y en hablar y decirle: mi Dios es más grande que tú, mi Dios te venció en la cruz del Calvario, mi Dios murió por mi pecado, porque inclusive Satanás acusa al hombre y le dice: no tienes derecho, tú eres pecador.
Pero aún en medio de eso tú le puedes decir, por abogado tenemos a Jesucristo que murió en la cruz del Calvario. Yo me arrepiento, porque es que es necesario arrepentirse. Me arrepiento de mi pecado y empiezo, Señor, una nueva vida contigo. Y creemos que le podemos hablar a las circunstancias y podemos creer lo que dice la Biblia, que si yo cambio mi manera de pensar, cambiaré mi manera de vivir. Y estamos angustiados porque decimos, Señor, porque yo vivo así. Señor, yo no quiero vivir así. Cambia tu manera de pensar. ¿Qué pienso? Pienso todo lo bueno, todo lo amable, todo lo justo, todo lo puro, todo aquello que me edifica. El apóstol Pablo decía, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Nosotros podemos hacer todo. Usted puede ofender a Dios, usted puede hacer de todo, pero no te edificará. Y lo que no te edifica te destruye. Me dicen, alguien que cuando yo en el camino me decía, si tú me dices que Dios tiene planes de bienestar para todos, porque hay personas que mueren en la misma miseria y en el mismo desierto en el que han estado, ¿qué sucede con eso? ¿Sabes qué sucede? La Biblia dice en Filipenses 3:18, eso si quiero que lo busquen. Dice, porque por ahí muchos andan, de quienes os dije muchas veces, que aún ahora os digo llorando, miren lo que dice, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria será su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Me decía, yo no entiendo por qué esa señora que está allá está pasando tanta necesidad, lleva toda su vida, inclusive su hija murió en esa misma miseria. Pero tú vas y te acercas a hablarle del plan de Dios para su vida y te dice, yo soy enemigo de la cruz de Cristo. Cuando el hombre se declara enemigo de la cruz de Cristo, no creas que le pueden llegar cosas buenas. Él mismo escogió vivir y morir en el desierto. Porque el desierto es para eso, para cambiar nuestro modo de pensar y para cambiar nuestro modo de vivir. Pero si el ser humano decide quedarse en el desierto y morir de esa manera en el desierto, no cambió su modo de pensar, decidió eso, quiso morir así. Entonces no podemos decir que Dios no cumplió su plan con él. Dios creó al hombre malo para el día malo. Si el hombre no se arrepiente, si el hombre no cree, si el hombre se vuelve enemigo de Dios, no va a encontrar el favor de Dios. Es necesario que el corazón se ablande. Es necesario que nuestro corazón se llene de la presencia de Dios, que el corazón sea susceptible, que el corazón entienda que no puede hacer lo que le dé su gana, que tiene que vivir bajo el dominio y bajo la autoridad de su Creador. Amén. Porque si se rebela contra Dios, Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de fuego consumidor. Es decir, que no pretendamos que aquella persona que se volvió enemiga de Dios tenga misericordia y la lleve al cielo, y que Dios tenga misericordia y le haga bien. No. Es por eso que Dios dice, cambia tu modo de pensar. Y encontramos gente que se cierra y dice, no quiero saber nada de Dios. Y es blasfemia contra Dios, blasfema contra el Espíritu Santo y blasfema contra todo eso. Que la misericordia de Dios no puede alcanzar, si lo puede alcanzar, alcanzó el apóstol Pablo. Alcanzó el apóstol Pablo, y vemos que el apóstol Pablo, vemos que Dios lo frena en su modo de pensar, pero le cambia el modo de pensar. Y después que cambia su modo de pensar, cambia su modo de vivir. Vemos que el apóstol Pablo es otro, desde
de que Dios le cambió su forma de pensar, porque ya no era enemigo de Dios. Él se dio cuenta que Dios era su creador y que todo iba hacia Él, que todo giraba en torno a Él. Y lo reconoció en sus caminos, porque eso es lo que sucede. Si el hombre no reconoce a Dios, su fin es lo que dice la Biblia: la paga del pecado es muerte. Ese es el fin de todo aquel que no reconoce a Dios en sus caminos y que quiere vivir su vida en su libre albedrío. Dios nos dice en su palabra: he puesto delante de ti la vida y la muerte. Tú escoges qué quieres vivir, tú escoges qué quieres creer, porque si escoges creer en Dios verás vida, pero si no escoges creer en Dios, sino que quieres vivir tu vida a escondidas de Dios, Juan 3:17 dice, dice Juan 3:17, vamos a buscarlo, alguien tiene colabore. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿le puede ir bien a una persona que no cree en Dios? No le puede ir bien. Dios tenía un plan de vida para esa persona, pero esa persona que decidió quedarse en el desierto, cambió esa persona con su modo de pensar y con su modo de actuar, cambió el propósito por el cual que Dios nos creó, porque Dios nos creó para que todos tengamos vida y vida en abundancia, pero esa persona quiso vivir como enemigo de Dios. Dice la Biblia en Génesis capítulo 9:13, pero el amor de Dios es eterno y siempre está con los que le temen, y su justicia está con los hijos de sus hijos y con los que cumplen el pacto y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos en obra. Porque el amor de Dios es eterno. El amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Por eso es que muchas personas han fallado a Dios y vemos que muchas personas cometen muchos errores, pero la misericordia de Dios los alcanza. ¿Por qué los alcanza? Porque el amor de Dios es eterno. Y siempre está con quienes le temen. Y su justicia está con sus hijos y con los hijos de sus hijos. Hay personas que no entienden por qué, aún estando en la inmundicia, Dios las rescata, pero es que ellos tienen una familia que pactó por ellos. Ellos vienen de una descendencia y ellos hacen parte de la promesa de los que vienen detrás. Y Dios les va a cumplir esa promesa. ¿A quiénes? A aquellos. Por eso que nosotros tenemos esa promesa sobre nuestra generación y sobre la generación de nuestros hijos. Ahora tenemos que enseñarle la palabra a nuestros hijos para que ellos nunca sean de esos que se alejan de Dios y que rehúsan a hacer amigos a Dios de su vida. Vamos a agradecer hoy esta mañana a Dios por habernos permitido creer en Él, porque creer en Dios es una oportunidad. Amén. Somos bendecidos los que nacimos en un hogar donde nos enseñaron desde pequeños que Dios existía. No todos tienen esa oportunidad. Muchos inclusive nacen en hogares donde le dicen Dios no existe. Entonces mucho más difícil para ellos. Claro que Dios los va a alcanzar, porque la Biblia dice que la venida del reino no se hará hasta que todo oído escuche del reino de los cielos. Pero mientras podemos agradecer a Dios esa oportunidad que tenemos de haber escuchado a tiempo, es la mejor herencia que me han dado a mí. La mejor herencia que he recibido
es haberme enseñado el principio de una vida eficaz. El hombre se desgasta buscando una vida que termine con un final feliz, que el cuento termine en un final feliz. Pero no hay cuento con final feliz si no está en medio de ese cuento Dios. Amén. Dígalo. Porque el hombre puede morir con plata, puede morir creyendo que alcanzó terrenalmente todo lo que lo hizo feliz. Pero todos daremos cuenta y compareceremos ante el reino. Y es allí donde dice la Biblia: será el lloro y el crujir de dientes. Sí. Porque nosotros tenemos una vida aquí y tenemos una vida en el reino de los cielos, y tenemos que dar cuenta de lo que estamos haciendo en este mundo. Y la felicidad Dios nos las promete aquí y nos las complementa en el reino de los cielos. Amén. Porque créanme que a veces nosotros vemos de puertas hacia afuera a hogares felices, pero dentro les hace falta a Dios en su corazón. Les hace falta eso que nos va a llevar a ser felices. ¿Y qué es lo que les falta? Les falta creer en el Hijo de Dios. Les hace falta creer que Dios tiene el control y que este mundo, todo esto acabará, nada nos llevaremos, y que solo la presencia de Dios irá con nosotros el día que partamos de este mundo. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle a Dios: Padre Celestial, cerremos nuestros ojos y acerquémonos a Dios y digámosle: Señor, gracias. Gracias por la oportunidad de creer y de pensar en ti. Amén. Gracias por la oportunidad de saber que tú eres nuestro Dios, Señor. Aleluya. Gracias, Padre Celestial, porque aunque todas las circunstancias se pongan grises, te tenemos a ti como el control. Gracias, soberano Dios. Gracias, Padre, por nuestros hijos, Señor. Porque tu misericordia, porque tu fe, Señor, porque creer en ti, Señor, se los transmitiremos a ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, joven. Bendecimos tu vida, el depósito que el cielo ha puesto dentro de ti. Dar un aplauso bien fuerte al Señor. Dios es bueno. Amén. Y el secreto de la vida eficaz, para que nos quede eso allí guardado, es el que Cristo sea el centro, el norte, ¿verdad?, de nuestros corazones. Y dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temer al Señor. Y el Señor quiere cambiar todo pensamiento de muerte en nosotros para traer el pensamiento de vida, el pensamiento. Me llamaba la atención eso que decía, ¿no? Que el pueblo de Israel creyó que era hasta ahí, precisamente porque no había renovado su pensamiento con la palabra y el pensamiento de creer. Oye, los planes, si Dios me sacó de Egipto, es para llevarme a la tierra prometida. Amén. Si Dios te ha sacado a ti de donde te ha sacado, no es para que mueras allí en el desierto, es para que disfrutes de la tierra prometida que Él tiene. Y bueno, y José y tantos casos de la palabra, de gente que pasó procesos, y nosotros en medio de lo que estamos viviendo a veces nos desenfocamos de para dónde vamos. Amén. La iglesia tiene un norte, la iglesia tiene un Señor, la iglesia tiene una esperanza bienaventurada. La iglesia no está sola, como digo yo, ni abandonada, ni desterrada. La iglesia del Señor tiene propósito de vida, de gloria en esta tierra y en la vida venidera. Así que el Señor nos permita renovar nuestro pensamiento con la palabra del Señor, porque atentos a esto, si no se renueva el pensamiento, como tú leías en esa cita, no podrás ver la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta para tu vida. Amén. Lo anterior que es, renueven su entendimiento con la palabra de Dios, para que de esa manera puedan comprobar. No es que esté en cuestionamiento que la voluntad de Dios para ti es buena, agradable y perfecta. ¿Ok? Lo que necesitas es tener un nuevo pensamiento para que así puedas comprobar esa voluntad que ya está dada para ti, para cada uno de nosotros, como buena, agradable y perfecta.
Para eso necesitamos cambiar nuestra antigua manera de pensar y traer, ¿verdad?, el nuevo pensamiento del Señor para cada una de nuestras vidas. Amén. Entonces, que el Señor nos ayude a resistir. A veces intentan seguir viniendo los mismos pensamientos de muerte, de miseria, de pecado, de oscuridad. Pero dice la palabra que tenemos que obedecer a Dios. Dice la palabra, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Entonces el pensamiento es que antes tú eras un adúltero, el pensamiento va a intentar venir, pero ese no es el pensamiento de vida que el cielo planeó para ti. Entonces resístelo. El resistir necesita, el resistir necesita fuerza, o sea, necesita, ¿verdad? Necesita porque quiero entrar y ella no me quiere dejar. Y si yo he vivido allí, antes yo vivía allí en un pensamiento de oscuridad, de tinieblas, de mentira, de amargura, de adulterio, de fornicación, déjame entrar. Así es. Pero si obedeces a Dios, obedeces, te pones bajo la voluntad o bajo el pensamiento de Dios, entonces, ¿verdad?, Él va a huir de ti. Amén. Entonces vamos a ponernos en pie y vamos a pensar, bueno, cuáles son esos pensamientos que definitivamente necesitamos cambiar, porque como nos traía el Señor la palabra en esta mañana, ya de parte de Dios está sentado. Yo quiero que te lleves eso ahí en el corazón. El precedente de que esta historia para ti termina bien. Amén. Como digo yo, nosotros aquí no estamos viendo para ver si quién va a vencer. No, aquí ya hay un vencedor. Así es. Cuando Cristo se levantó al tercer día triunfante de entre los muertos y exhibió públicamente a principados y a potestades, sentó la victoria para todo creyente en medio de esta tierra. Estamos viviendo batalla, pero aquí ya se conoce el resultado final de esta guerra. Aleluya. Donde Cristo venció a la muerte. Dice ahora que tiene las llaves de la vida y de la muerte. Y que está sentado a la diestra del Padre triunfando. Amén. Y esa victoria es para nuestra vida diaria. Entonces, ¿de quién depende esto? Quedó claro hoy. Depende de que obedezcas a Dios, de que temas a Jehová, de que lo involucres en todas las áreas de tu vida. Entonces verás prosperado tu camino para esta tierra y para la vida eterna. Porque a veces pensamos que se trata del hasta aquí. El hasta aquí es lo más pequeño. Lo más relevante es lo que viene después, cuando sea lo eterno para nosotros. Amén. Entonces, cuando el enemigo te diga tu final es de muerte, no solo es lo que dice la Biblia y no te lo voy a creer. Eres un mentiroso y siempre lo has sido. Y a mí no me vas a volver a engañar. Porque ahora yo he renovado mi mente con la palabra. Es que de ahí no vas a salir. No, te veo hundido, te veo en el lodo. Muérete. Como le dijo la esposa a Lot, pero no me voy a morir, porque vivirás para ver, contar y proclamar las grandezas de Dios en medio de tu vida. Amén. Entonces, oye, si hasta aquí Dios te ha traído, Dios no te ha traído hasta aquí para perder tiempo. Dios que Dios está perdiendo el tiempo contigo. No, mira, aquí hay gente que ha luchado en el vientre, gente que la peleó desde el vientre porque Dios ordenó que nacieras cuando tus padres de pronto dijeron que no ibas a nacer. Amén. Mi padre no quería que yo naciera, pero aquí estoy 43 años después cantando las bondades de Dios, porque Dios decretó que yo naciera. Entonces, el hasta aquí de Dios indica que Dios tiene planes contigo. Amén. ¿Sí que lo vas a creer o no lo vas a creer? Amén. Lo vas a creer. Ya yo voy a creer que la bondad de Dios está en mi vida. Amén. Yo voy a creer que el plan que Dios ya tiene en esta historia para mí es un plan de bienestar. Amén. Y te vas a casar bien. Amén. Te vas a levantar hijos en el temor del Amén. Señor. Tus hijos no se van a perder como se está perdiendo el resto. No, tú vas a tener hijos para la gloria del Señor. No tenías casa, Dios te va a dar casa. No tenías familia, Dios te dará familia. Yo creo en el poder restaurador de la palabra de Dios. Si tú crees el pensamiento de Dios para ti, agárrate, porque verás a Dios intervenir en medio de tu vida. Ese es nuestro Dios. No había provisión, Dios traerá provisión. Yo tengo aquí gente que Dios le dio carrera después de haberlo conocido. Yo tengo aquí gente que he visto que Dios los ha prosperado, los ha bendecido. Yo lo he visto a lo largo de estos años y lo vas a seguir viendo.
Entonces, ¿de quién depende? De mí, de que yo voy a obedecer y a creer la palabra de Dios para mí. Amén. Es que es esto, es que estás en la cárcel, es que estás en el lodo, es que tú estás solo, que no, yo soy lo que Dios dice que yo soy. Amén. Y voy donde Dios dice que yo voy. Así es. Y mi destino final es la gloria del Señor. Mi destino final es estar con Él por la eternidad. Pero esta historia te la tienes que creer. Es que yo no creo, es que yo soy un miserable, es que yo no. Entonces, ¿le crees al enemigo o le crees a Dios? En mi vida, Dios hace. Lo cantamos con el entendimiento. Así es. Porque ha sido bueno, porque yo estaba muerto y ahora Dios me dio la vida. Así es. Yo estaba en la oscuridad, apaga la luz ahí, por favor. Yo estaba en la oscuridad, perdido en mis delitos y pecados. Me había ido de la casa de Dios. Pero ahora, por los méritos de Cristo, el que murió en la cruz, el que te dio vida cuando estabas muerto en delitos y pecados, ha trazado para ti un camino de victoria, un camino de gloria, un camino de bendición. Aleluya, dice la palabra, levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Tinieblas cubrirán la tierra, pero sobre ti amanecerá. Aleluya, sobre ti será vista la gloria del Señor. Créele a Dios. El que lo está prometiendo es el que está en el trono sentado. El que lo está prometiendo es el que tiene el poder de sacar tu vida adelante.